Tú crees que buscas a Dios, pero no has considerado la posibilidad de que Él ya te haya encontrado. No como alguien que se alegra al verte llegar, sino como un juez que te observa desde antes que tú siquiera pensaras en acercarte. Isaías no comienza hablando de esperanza ni de restauración. Comienza con una acusación. Y eso debería inquietarte, porque si Dios decide hablar primero, no es para preguntar cómo te sientes, sino para decirte cómo estás realmente. Dios no se presenta como espectador de tu vida, sino como testigo. Ha visto cada paso que diste creyendo que nadie miraba. Ha escuchado cada palabra que dijiste pensando que no tenía peso eterno. Ha observado cómo aprendiste a convivir con su nombre sin permitir que su autoridad gobierne tus decisiones. Y aún así, sigues pensando que este mensaje es para otros, no para ti. Isaías abre el libro con una escena legal. No es una oración, no es un canto, no es una visión celestial. Es un juicio. Dios convoca a los cielos y a la tierra como testigos, porque lo que va a decir es tan serio que necesita ser registrado por toda la creación. Cuando Dios llama a testigos, es porque va a pronunciar una verdad que no admite apelación. Dios dice que te crió, que te sostuvo, que te dio vida, oportunidades, tiempo, advertencias. Dice que no apareciste por accidente ni llegaste hasta aquí por azar. Y aún así, te rebelaste. No con violencia abierta, sino con algo más peligroso, con indiferencia. Aprendiste a vivir como si Dios existiera, pero no gobernara. Como si fuera importante, pero no central. Como si mereciera palabras, pero no obediencia. Aquí aparece una verdad que incomoda profundamente. El mayor problema no es que hayas pecado, sino que te hayas acostumbrado a pecar sin sentir el peso de ello. Has normalizado actitudes que antes te inquietaban. Has justificado decisiones que antes te avergonzaban. Has aprendido a convivir con una conciencia anestesiada, y eso te ha dado una falsa sensación de paz. Dios usa una comparación humillante para describirte. Dice que incluso los animales reconocen a su dueño. El buey sabe quién lo alimenta. El asno reconoce el lugar donde encuentra sustento. Pero tú has perdido esa capacidad básica de reconocimiento. Respiras gracias a Dios, pero no lo honras. Recibes de Él, pero no lo consideras. Le pides cuando necesitas, pero lo ignoras cuando exige. Este no es un mensaje para ateos declarados. Es un mensaje para personas religiosas. Para personas que oran. Para personas que saben quién es Dios. Para personas que creen estar bien. Isaías no acusa ignorancia, acusa traición. No acusa desconocimiento, acusa olvido voluntario. Has sabido lo suficiente como para obedecer, pero elegiste no hacerlo. Dios no te acusa porque esté perdiendo el control. Te acusa porque aún no ha renunciado a ti. El juicio es una señal de que todavía le importas. El silencio absoluto sería más aterrador. Pero no confundas esto con ternura. La voz que habla es firme, clara, directa. No busca consolarte, busca despertarte. Has vivido como si el tiempo estuviera de tu lado. Como si siempre hubiera una próxima oportunidad. Como si Dios fuera eternamente paciente sin consecuencias. Isaías rompe esa ilusión desde el primer capítulo. Te muestra que hay un límite invisible, una línea que se cruza no de golpe, sino poco a poco. Y cuando te das cuenta, ya estás más lejos de lo que creías. Este es solo el inicio de la acusación. Dios aún no ha hablado de tus prácticas religiosas. Aún no ha expuesto tus rituales vacíos. Aún no ha señalado la incoherencia entre lo que dices creer y cómo vives. Por ahora, solo te está mirando a los ojos y diciendo una verdad básica. Te di todo, y aún así te alejaste. Si este mensaje te incomoda, es porque no es neutro. No fue diseñado para entretenerte ni para acompañarte de fondo. Fue diseñado para confrontarte, para obligarte a detenerte, para hacerte considerar que quizás has construido una imagen de Dios que no coincide con el Dios real. No apresures el momento. No busques alivio todavía. La acusación debe caer con todo su peso antes de que pueda existir una verdadera restauración.
Porque si no reconoces el problema, cualquier solución será superficial. Y Dios no ofrece soluciones superficiales para problemas eternos. Esto que escuchas no es el final. Es apenas la primera palabra de un Dios que ha decidido hablar en serio contigo. En lo que sigue, descubrirás algo aún más inquietante. No solo has sido acusado, sino que tus intentos de acercarte a Dios podrían estar agravando tu situación. Y cuando eso se revele, ya no podrás esconderte detrás de tu religión. Crees que acercarte a Dios siempre es algo bueno, pero Isaías revela una verdad perturbadora. Hay formas de acercarte que no te acercan en absoluto. Hay gestos que tú llamas devoción y que Dios llama ofensa. Hay prácticas que repites con confianza, convencido de que te protegen, cuando en realidad están dejando al descubierto algo mucho más grave. No tu debilidad, sino tu autoengaño. Dios no critica primero tus pecados visibles. Critica tu religión. No porque la religión sea mala en sí misma, sino porque aprendiste a usarla como escondite. Te presentas delante de Él con sacrificios, palabras correctas, hábitos espirituales, pero sin la intención de cambiar. Y eso, según Isaías, no es neutral. Es provocador. Es insultante. Es como ofrecerle a Dios una versión editada de ti mismo y pedirle que la acepte como verdadera. Dios pregunta algo que atraviesa toda defensa. ¿Para qué vienes a mí? No lo pregunta porque no sepa la respuesta, sino porque quiere que tú la enfrentes. ¿Vienes porque deseas ser transformado, o vienes porque deseas sentirte seguro sin rendirte? ¿Vienes porque reconoces tu pecado, o vienes para tranquilizar tu conciencia y seguir igual? Isaías pone en boca de Dios palabras duras, casi insoportables para una mente religiosa. Dios dice que está harto, no cansado físicamente, sino moralmente saturado. Saturado de sacrificios que no cuestan obediencia. Saturado de reuniones solemnes que no producen justicia. Saturado de oraciones que suenan correctas pero nacen de corazones intactos. Esto no es una exageración poética. Es una declaración divina. Tú pensabas que mientras oraras, Dios escucharía. Que mientras levantaras las manos, Él respondería. Que mientras mantuvieras ciertas prácticas, estabas cubierto. Isaías destruye esa falsa seguridad sin rodeos. Dios dice que cuando oras así, Él aparta sus ojos. Cuando clamas así, Él tapa sus oídos. No porque no pueda oírte, sino porque escucharte sería participar de tu mentira. Este es uno de los misterios más ignorados de la fe. Dios puede rechazar una oración. No por falta de fe en sus oídos, sino por falta de arrepentimiento en tu corazón. No toda oración es agradable. No todo clamor es aceptado. No todo lo que suena espiritual nace del Espíritu. Hay oraciones que solo sirven para reforzar una ilusión peligrosa, que estás bien cuando no lo estás. Isaías revela que el problema no es la ausencia de actividad religiosa, sino la presencia de injusticia. Tus manos están manchadas, dice Dios. No necesariamente de crímenes escandalosos, sino de decisiones egoístas, de indiferencia al dolor ajeno, de comodidad sostenida a costa de otros. Has aprendido a separar tu vida espiritual de tu vida real, y Dios se niega a aceptar esa división. Aquí Dios no te pide más sacrificios. Te pide que te detengas, que dejes de traerle cosas, que dejes de hablar por un momento, que mires tu vida con honestidad, que reconozcas que hay incoherencias que has normalizado, que hay pecados que has maquillado, que hay injusticias que has llamado necesarias. Dios no quiere más ruido religioso, quiere verdad. Por eso el llamado es tan simple como aterrador: lávate, límpiate, quita el mal de delante de mis ojos. No es una invitación simbólica, es una exigencia moral. Dios no está interesado en rituales que no cambian conductas. No está impresionado por palabras que no producen arrepentimiento. No está buscando excusas bien formuladas, sino corazones quebrantados. Aprende a hacer el bien, dice Dios. Busca la justicia. Corrige la opresión. Defiende al vulnerable. Estas no son sugerencias opcionales, son evidencias de una fe viva.
Isaías deja claro que una espiritualidad que no transforma la manera en que tratas a otros no es espiritualidad, es teatro. Y Dios no aplaude actuaciones. Tal vez esto te incomoda porque toca algo real. Porque te has esforzado por cumplir externamente mientras evitas una rendición interna. Porque has pensado que Dios estaba satisfecho con menos de lo que realmente exige. Porque has confundido tolerancia con aprobación. Isaías no te deja sostener esa confusión por más tiempo. Sin embargo, aquí aparece algo inesperado. Después de rechazar tu religión, Dios no se aleja. No cierra la puerta definitivamente. No termina el discurso con condena inmediata. En lugar de eso, hace algo que desconcierta, te invita a razonar con Él. No a discutir desde el orgullo, sino a enfrentar la realidad desde la verdad. Dios reconoce la gravedad de tu condición. Dice que tus pecados son como escarlata, como manchas imposibles de ignorar. No minimiza tu culpa. No la suaviza. No la relativiza. Pero aún así, ofrece algo que no mereces, la posibilidad de limpieza. No porque tus obras lo permitan, sino porque Él así lo decide. Aquí el texto se vuelve peligroso si no lo entiendes bien. La promesa no es automática. No es incondicional en el sentido moderno. Está ligada a una respuesta. Si quieres y obedeces, comerás lo mejor de la tierra. Si rehusas y resistes, serás consumido. No hay un tercer camino. No hay zona neutral. No hay espacio para una fe cómoda. Isaías te obliga a enfrentar una decisión. No emocional, sino moral. No momentánea, sino profunda. La religión ya no puede protegerte. Tus hábitos ya no pueden excusarte. Estás solo frente a un Dios que ve con claridad absoluta. Y ese Dios te está diciendo que seguir como estás no es una opción segura. Esto que escuchas no es aún el juicio final. Es una advertencia. Es una oportunidad peligrosa, porque escucharla y no responderla endurece aún más el corazón. En lo que sigue, descubrirás que el pecado que has normalizado no solo es ofensivo, sino que ya ha sido evaluado, pesado y declarado culpable. Y cuando esa verdad caiga con todo su peso, ya no bastará con sentir remordimiento. Aún no hemos llegado al final. Pero el cerco se está cerrando. Y cada palabra que sigue reduce el espacio para el autoengaño. Hasta ahora has escuchado la acusación y el rechazo de una religión vacía, pero Isaías no se detiene ahí. Va más profundo. Porque el problema no es solo lo que haces, sino lo que te has vuelto. El pecado que has normalizado no es un accidente aislado, es una condición. No apareció de repente, creció lentamente, mientras te convencías de que no era tan grave, de que podías controlarlo, de que siempre habría tiempo para corregirlo más adelante. Dios describe tu estado con palabras duras, pero precisas. No habla de una herida superficial, sino de un cuerpo entero enfermo. Desde la cabeza hasta los pies no hay parte sana. No es una exageración poética, es un diagnóstico espiritual. Has intentado tratar los síntomas sin tocar la raíz. Has cubierto el dolor con costumbres religiosas, pero la infección sigue avanzando. Tu tierra, dice Dios, está desolada. Tus ciudades, consumidas. Extraños devoran lo que debería darte fruto. Isaías no está hablando solo de geografía antigua. Está describiendo lo que ocurre cuando el pecado gobierna una vida. Las áreas que deberían producir paz, gozo y propósito terminan vacías. Las decisiones que tomas para protegerte terminan esclavizándote. Lo que construyes sin Dios se vuelve frágil, aunque parezca sólido por un tiempo. Y aún así, sigues en pie. No porque seas fuerte, sino porque Dios ha retenido su mano. Isaías introduce aquí una verdad inquietante: si no fuera por la misericordia divina, ya habría sido destruido por completo. No te sostienes por tu justicia, sino por una gracia que aún no comprendes. Has sobrevivido no porque merezcas seguir, sino porque Dios todavía no ha terminado de hablar. Esto debería humillarte, pero muchas veces produce el efecto contrario. Confundes paciencia con aprobación. Piensas que si no ha pasado nada grave, es porque todo está bien. Isaías corta esa ilusión de raíz. La demora del juicio no significa cancelación.
significa oportunidad. Y toda oportunidad ignorada se convierte en testimonio en tu contra. Dios recuerda lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, no como una historia lejana, sino como una advertencia viva. Si no fuera por un pequeño remanente, dice Isaías, tu final sería el mismo. Aquí aparece un concepto clave que atraviesa todo el libro, el remanente. No todos se salvan. No todos responden. No todos escuchan. Algunos persisten hasta el final en su resistencia, convencidos de que Dios nunca actuará. Esta es una verdad que incomoda profundamente. Vivimos con la idea de que Dios siempre interviene a tiempo, que siempre da una señal más, que siempre espera un poco más. Isaías muestra que hay momentos en que la historia sigue adelante no porque Dios esté ausente, sino porque ya ha decidido permitir que las consecuencias se manifiesten. El pecado que toleras hoy se convierte en el juez que te acusa mañana. Las decisiones que minimizas ahora se convierten en cadenas después. No necesitas que Dios te castigue activamente, basta con que retire su protección. Y cuando eso ocurre, descubres que el mundo en el que confiabas no es tan estable como pensabas. Isaías habla de líderes corruptos, de jueces que aman el soborno, de personas que buscan su propio beneficio mientras ignoran al vulnerable. Pero no lo hace solo para señalar estructuras sociales. Lo hace para revelar una actitud del corazón. Cuando el yo ocupa el lugar de Dios, todo lo demás se desordena. La justicia se vuelve negociable. La verdad se vuelve flexible. El bien común se sacrifica por comodidad personal. Tal vez te dices que no eres así, que no eres corrupto, que no oprimes, que no haces daño. Pero Isaías no define la culpa solo por acciones extremas, sino por omisiones persistentes. No solo por el mal que haces, sino por el bien que dejas de hacer. No solo por la injusticia que cometes, sino por la injusticia que toleras en silencio. Dios anuncia que actuará para purificar. No para negociar, no para advertir una vez más, sino para intervenir. Quitará la escoria, limpiará el metal, expondrá lo falso. Este proceso no es cómodo ni rápido. Es doloroso. Porque todo aquello en lo que confiaste y que no era verdadero será removido. Todo apoyo falso caerá. Toda seguridad artificial se desmoronará. Aquí Isaías deja algo claro. El juicio no es una explosión descontrolada de ira, es una obra de refinamiento. Dios no destruye por placer, destruye para revelar. Y lo que queda después del fuego es lo único que realmente importa. Pero no todos permanecen. No todo sobrevive. Algunos se aferran a lo que debe ser quemado y terminan consumidos con ello. El texto es explícito. Los rebeldes y los pecadores serán quebrantados juntos. No porque Dios sea injusto, sino porque se negaron a soltar aquello que los estaba destruyendo. El pecado no se presenta como verdugo al principio. Se presenta como aliado. Pero al final, exige un precio que no puedes pagar. Isaías no suaviza el mensaje. No ofrece una salida fácil. No promete que todo se resolverá con un simple sentimiento de culpa. Te está mostrando que el problema es más profundo de lo que imaginabas y que las consecuencias son más serias de lo que estabas dispuesto a admitir. Si has llegado hasta aquí, ya no puedes decir que no fuiste advertido. Ya no puedes esconderte detrás de la ignorancia. El diagnóstico ha sido dado. El pecado ha sido expuesto. La ilusión de neutralidad ha sido destruida. Y ahora surge una pregunta inevitable. Si el juicio es real y el pecado es tan profundo, ¿existe realmente una salida? Isaías no responde esa pregunta de inmediato. Te deja sentir el peso. Te obliga a quedarte un momento en el silencio incómodo de la culpa reconocida. Porque solo quien entiende la gravedad de su condición puede comprender el valor de la gracia cuando finalmente se revela. Y esa revelación está cerca, pero antes debes enfrentar algo más. La invitación de Dios no es solo misericordiosa, también es peligrosa. Después de exponer tu pecado, después de declarar el juicio, después de mostrarte que nada de lo que construiste puede sostenerte, Dios hace algo que no encaja con la lógica humana. No se retira. No cierra el libro. No pronuncia todavía la sentencia final. En lugar de eso, extiende una invitación.
Y eso debería inquietarte más que el juicio mismo, porque esta invitación no es suave ni sentimental. Es peligrosa. Dios te llama a razonar con Él. No a debatir desde el orgullo, no a justificarte con argumentos religiosos, no a negociar condiciones. Te llama a sentarte frente a la verdad sin máscaras. Te invita a mirar tu pecado tal como Él lo ve, no como tú lo has aprendido a suavizar. Esta invitación no es un gesto de debilidad divina, es una última oportunidad de lucidez. Dios no minimiza tu condición para atraerte. Dice con claridad que tus pecados son como escarlata, como manchas profundas imposibles de ignorar. No habla de errores pequeños ni de fallas ocasionales. Habla de una culpa real, visible, penetrante. Y aún así, afirma que pueden llegar a ser blancos como la nieve. No porque el pecado no importe, sino porque Él puede hacer algo que tú no puedes. Aquí Isaías introduce un misterio central del mensaje bíblico. El perdón no nace del esfuerzo humano, nace de una decisión divina. No te limpias tú mismo. No te justificas tú mismo. No te rescatas tú mismo. Si hay limpieza, viene de Dios. Si hay restauración, viene de Él. Y eso coloca toda la situación en un terreno incómodo para tu orgullo. Pero no confundas esta invitación con permisividad. Dios no ofrece perdón sin cambio. No ofrece limpieza sin rendición. No promete paz a quien insiste en permanecer en rebelión. Isaías es claro: si quieres y obedeces, comerás lo mejor de la tierra. Si rehusas y resistes, serás consumido. La invitación es real, pero la decisión también lo es. No hay neutralidad. No hay zona gris. No hay fe a medias que produzca vida. Aquí es donde muchos tropiezan. Quieren la promesa sin la obediencia. Quieren la limpieza sin el arrepentimiento. Quieren un Dios que quite la culpa sin tocar el trono del corazón. Pero Isaías no permite esa separación. El mismo Dios que ofrece perdón exige rendición. No porque sea cruel, sino porque sabe que cualquier otra cosa sería una mentira. Dios anuncia que actuará para restaurar, pero no restaurará lo que se niega a morir. Quitará a los rebeldes, expondrá a los soberbios, humillará a los que confían en sí mismos. No por placer, sino por necesidad. Porque mientras el orgullo gobierne, la restauración es imposible. Mientras el yo ocupe el centro, Dios no puede reinar. Isaías habla de un futuro en el que la ciudad será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Pero ese futuro no llega por evolución natural. Llega después de la purificación. Llega después del juicio. Llega después de que todo lo falso haya sido removido. La restauración bíblica no es maquillaje espiritual, es reconstrucción desde los cimientos. Aquí aparece una verdad que rompe muchas expectativas modernas. No todos quieren ser restaurados. Algunos prefieren aferrarse a su pecado antes que soltarlo. Algunos aman más su independencia que la vida. Algunos rechazan la invitación no porque no la entiendan, sino porque el precio les parece demasiado alto. Y ese rechazo tiene consecuencias eternas. Isaías habla de aquellos que se avergonzarán de lo que adoraban, de los apoyos falsos que un día parecían fuertes y al final se secan como hoja marchita. Todo aquello en lo que confiaste fuera de Dios terminará revelando su fragilidad. Y cuando eso ocurra, ya no habrá donde esconderse. La invitación de Dios es peligrosa porque no te deja igual. Si la aceptas, tu vida no puede continuar como antes. Si la rechazas, ya no puedes alegar ignorancia. Esta palabra no es neutra. Produce vida o endurecimiento, salvación o juicio, cercanía o separación. Y cada vez que la escuchas sin responder, algo dentro de ti se endurece un poco más. Tal vez sientes tensión, tal vez incomodidad, tal vez resistencia. Eso no es casualidad. Es el choque entre la verdad y la imagen que has construido de ti mismo. Dios no está tratando de destruirte, está tratando de salvarte de ti. Pero no lo hará a la fuerza. La invitación permanece abierta, pero no eternamente. Isaías todavía no menciona nombres, todavía no revela el método, todavía no muestra el rostro de la salvación. Solo deja claro que hay una salida, pero no está en tus manos. No está en tu religión.
no está en tu esfuerzo, está en la intervención de Dios. Y esa intervención tendrá un costo que alguien deberá pagar. Lo que viene a continuación cambia todo. Porque Isaías no se queda en la acusación ni en la invitación. Comienza a insinuar que Dios mismo proveerá aquello que exige, que la limpieza prometida no será simbólica, que el perdón no será barato, que la restauración no será superficial. Y cuando esa revelación se complete, entenderás que esta invitación peligrosa no era el final del mensaje, sino el umbral de algo mucho más profundo. Algo que apunta más allá de Isaías. Algo que termina encontrando su cumplimiento en una persona concreta. Y si no entiendes eso, todo lo anterior se quedará incompleto. Después de la acusación, después del rechazo de tu religión, después del diagnóstico del pecado y de la invitación peligrosa, queda una pregunta que no puedes evitar. Si Dios exige limpieza total, obediencia real y justicia verdadera, ¿quién puede cumplir eso? Si tus pecados son como escarlata y tú no puedes borrarlos, ¿cómo puede hacerse realidad la promesa de ser blanco como la nieve? Isaías no responde esto de inmediato, pero deja una huella clara, una dirección inequívoca, una pista que atraviesa todo su mensaje. Isaías te ha mostrado algo fundamental: Dios no rebaja su estándar para salvarte. No redefine el pecado. No llama bien a lo que es malo. No acomoda su santidad a tu debilidad. Si hay salvación, tendrá que venir sin comprometer la justicia divina. Y ahí es donde el mensaje deja de ser solo acusación y comienza a apuntar a algo que tú no podrías haber imaginado por ti mismo. A lo largo del libro, Isaías comienza a insinuar que Dios mismo hará lo que exige, que Él proveerá aquello que demanda, que la limpieza prometida no vendrá de tus sacrificios, sino de un acto soberano, que la restauración no será el resultado de un esfuerzo colectivo, sino de una intervención divina decisiva. El profeta no lo dice todo aquí, pero prepara el terreno con precisión. Cuando Isaías habla de ser lavados, no está hablando de agua común. Está hablando de una purificación que solo Dios puede realizar. Cuando habla de obediencia, no está hablando de perfección humana, sino de una obediencia que será acreditada a otros. Cuando habla de justicia, no está hablando de justicia fabricada por el hombre, sino de una justicia que vendrá de fuera. Aquí es donde todo converge hacia Cristo, aunque Isaías aún no pronuncie su nombre en este punto. Porque siglos después, alguien apareció que encajaba exactamente en esta tensión imposible. Alguien que no bajó el estándar, sino que lo cumplió. Alguien que no negó la culpa humana, sino que la cargó. Alguien que no anuló el juicio, sino que lo absorbió. Tú no puedes hacerte blanco como la nieve. No importa cuántas obras acumules, cuántas oraciones pronuncies, cuántas promesas hagas. El escarlata no se borra con buenas intenciones. Pero Cristo vino precisamente para eso. Para cargar con aquello que Isaías denunció. Para asumir el peso de un pecado que tú no puedes quitarte. Para recibir el juicio que tú mereces y ofrecerte la limpieza que no puedes producir. Cuando Isaías dice que Dios invita a razonar, no es para que encuentres una salida intelectual, sino para que reconozcas que no hay salida humana. La razón correcta te lleva a la rendición. A admitir que necesitas un Salvador, no solo un perdón superficial. Que necesitas una transformación que venga de fuera, no un ajuste interno. Cristo es la respuesta que Isaías comienza a insinuar. Él es la forma en que Dios puede ser justo y a la vez justificar al culpable. Él es la manera en que la acusación no termina en destrucción, sino en redención. Él es la razón por la cual el juicio no es la última palabra para quien se rinde. Pero esta salida no es automática. No se activa por escuchar un mensaje. No se concreta por sentir culpa. Se recibe por arrepentimiento y fe. Por reconocer que el diagnóstico es verdadero y que la solución no eres tú. Por abandonar la pretensión de control y entregar el trono del corazón a Cristo. Tal vez has escuchado su nombre muchas veces. Tal vez lo has reducido a una figura religiosa más. Isaías no permite esa reducción. El Cristo que cumple esta promesa no viene a mejorar tu vida superficialmente. Viene a crucificar tu viejo yo y darte una vida nueva.
Viene a destruir lo que te está matando y a reconstruirte desde la raíz. Este es el momento en que ya no puedes permanecer neutral. La acusación ya fue hecha. La religión ya fue desmantelada. El pecado ya fue expuesto. La invitación ya fue extendida. Ahora queda una sola pregunta, directa y personal. ¿Qué harás con Cristo? Si rechazas esta salida, no es por falta de evidencia, sino por amor a aquello que no quieres soltar. Si la aceptas, no es porque seas digno, sino porque Dios es misericordioso. La salvación no es un premio al esfuerzo, es un regalo a los que se rinden. Isaías comenzó acusándote para llevarte hasta aquí. No para dejarte en culpa, sino para conducirte a la única esperanza real. No a una religión más refinada, sino a una relación restaurada. No a un ritual nuevo, sino a un corazón nuevo. Si estás escuchando esto y sientes el peso, no lo ignores. No lo postergues. No lo racionalices. Vuélvete a Cristo. Confiesa tu pecado. Renuncia a tu autosuficiencia. Cree que Él cargó con lo que tú no podías cargar. Y recibe la limpieza que Isaías anunció, la justicia que Dios provee y la vida que solo Cristo puede dar. Porque el Dios que te acusó al inicio es el mismo que hoy te ofrece salvación. Y esta vez, la palabra final no es juicio, sino gracia. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, no te detengas aquí. Suscribirte a este canal no es solo apoyar un contenido, es decidir seguir escuchando cuando Dios aún habla. Aquí continuaremos recorriendo las Escrituras con profundidad, verdad y reverencia, revelando aquello que muchos pasan por alto. Suscríbete y permanece atento, porque lo que viene después puede confrontarte, pero también puede transformarte.